Tiene que existir una reforma constitucional. Actualmente existe una prohibición en el marco constitucional para la paz, pero considero que el Congreso de la República tiene que ser audaz, tiene que tener una gran imaginación y que se reforme la Constitución Política de Colombia para que se levante la prohibición de participación en política a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Debemos volver a la regla general de la Constitución, y es la de que quien cometa un delito político y conexo con el delito político pueda participar en todo caso en política. Para todos estos cambios que son constitucionales, ¿no se necesita una constituyente? Yo siempre he pensado que los grandes desarrollos de la justicia transicional deben hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente limitada, pero veo que el camino que escogió el presidente de la República es el de presentar un acto legislativo que está actualmente en curso en el Congreso, donde se van a crear trámites rápidos de reforma a la Constitución y se le van a conceder unas facultades extraordinarias especiales al presidente de la República. Creo que el Congreso debe ampliar la posibilidad de las facultades extraordinarias y permitirle al presidente de la República desarrollar también por facultades extraordinarias, decretos con fuerza de ley, muchos de los temas acordados en el día de ayer que tienen que ver con la justicia transicional en materia penal. Señor fiscal, en el caso de los militares, que usted dice que también serán cobijados con esta justicia transicional, ¿cuál sería el mecanismo para ellos vincularse a este tribunal de paz y también quedarán libres como quedarán libres algunos guerrilleros? Mire, una de las grandes innovaciones de lo pactado ayer en La Habana es el de que va a existir asunción de responsabilidades colectivas. Las FARC va a asumir colectivamente responsabilidades como organización, sin perjuicio pues de los temas de responsabilidades individuales. Ese fenómeno no se da frente a los miembros de la fuerza pública. Nosotros no vamos a ver una fuerza pública asumiendo colectivamente responsabilidades, porque la fuerza pública ha actuado dentro de la institucionalidad y hay unos casos individuales de violaciones a los derechos humanos. Entonces la gran diferencia es que para la insurgencia va a existir un modelo en el cual ellos asumen colectivamente responsabilidades como organización. Como ese fenómeno no se puede trasladar a la fuerza pública, ahí dependerá de los casos individuales, donde los miembros de la fuerza pública, los soldados, los generales, los coroneles, deben individualmente decidir si van o no a justicia transicional. ¿Y quedan libres? Una vez que en este caso, pues el Congreso de la República tiene que expedir un estatuto donde regule cuál es el fenómeno de la libertad o cómo se va a regular la libertad, tanto de insurgentes como de miembros de la fuerza pública que entren en justicia transicional. Serán desarrollos legislativos que tendrá que dar en su momento el Congreso. Doctor, pero estos militares que entran a justicia transicional, usted dice tiene que ser de manera individual. De esa misma manera, y según lo que ellos confiesen, van a hacer los juzgamientos, por ejemplo, a altos mandos militares e incluso presidentes. Mire, yo no comparto las objeciones que hace el presidente Álvaro Uribe, en el sentido de que se le está haciendo una exigencia extraordinaria a los miembros de la fuerza pública para que confiesen. Es que el requisito de asumir responsabilidades como pauta o como elemento central para la justicia transicional ya está en la Constitución, que esto no es un capricho de La Habana, no es un capricho del presidente de la República, sino que la Constitución actual exige que para entrar en justicia transicional es necesario asumir responsabilidades. Ahora bien, esta jurisdicción especial para la paz no puede juzgar expresidentes de la República, es decir, los actos que haya cometido un presidente en el ejercicio de sus funciones siempre serán de competencia del Congreso de la República y de la Corte Suprema. Señor fiscal, pero estos generales y coroneles involucrados en falsos positivos deben confesar y delatar quién dio esas órdenes para arriba. Mire, yo no sé por qué se extraña tanto el presidente Álvaro Uribe de la exigencia de asumir responsabilidades como presupuesto de la justicia transicional, cuando así fue el modelo de desmovilización del paramilitarismo. Cuando el presidente Uribe desmoviliza el paramilitarismo en Colombia, uno de los presupuestos fundamentales
fundamentales de ese proceso fue la confesión. Es un proceso que estuvo estructurado básicamente sobre la confesión. Entonces, ¿por qué razón ese es bueno cuando se trata un modelo de confesión frente a los paramilitares y malo cuando la Constitución establece un modelo de asunción de responsabilidades para todos los actores del conflicto? No entiendo la distinción. El Procurador General también decía que, de acuerdo con la Corte Penal Internacional, los crímenes deberían ser acorde a la gravedad y no penas simbólicas. ¿Qué decirle frente a No esto? estamos frente a penas simbólicas. Aquí no estamos hablando de penas retóricas, estamos hablando de sanciones restrictivas de la libertad efectivas, sanciones que pueden ser de 5 a 8 años de restricción de la libertad para quienes asuman responsabilidades y pueden ser sanciones hasta de 20 años de prisión para los desmovilizados que no contribuyan al esclarecimiento de la verdad y no asuman sus responsabilidades. Fiscal, ¿qué va a pasar con la extradición? Sí, se considera que el delito de narcotráfico puede ser conexo con el delito político, pues indiscutiblemente decae el deber de extradición del Estado. O sea, es una decisión interna, no hay una obligación de extraditar en estos casos y Colombia entonces, frente a los insurgentes que sean solicitados en extradición, cuando estén en justicia transicional, puede negarse a extraditarlo a cualquier lugar del mundo. ¿Cómo evitar que entren colados? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y uno de los elementos fundamentales es de que para entrar en justicia transicional, como van a hacer es una desmovilización colectiva como regla general, pues el presidente de la República tendrá que enviar la lista de las personas que sean desmovilizadas y obviamente ahí tendrá el Estado una carga de diligencia muy grande para evitar, como pasó en Justicia y Paz, que narcotraficantes puros que no tenían ninguna relación con el conflicto entren como colados en justicia transicional. Doctor, ¿cómo va a ser el funcionamiento de esos centros especiales de reclusión? ¿Dónde van a terminar entonces detenidas estas personas? Puede ser en un municipio, puede ser en una zona agrícola, puede ser en una determinada región del país. Lo importante es que sí existirá una restricción efectiva de la libertad, la obligación de permanencia en ciertos lugares del territorio nacional, o sea que no podrán movilizarse libremente por el territorio nacional y los sitios especiales tendrá que determinarlos el Congreso de la República. Es que la reparación para las víctimas, ¿cómo se va a manejar en ese tribunal? De manera colectiva. Aquí tiene que existir unos mecanismos de reparación colectiva tanto para las víctimas y la forma de reparación pues la tiene que hacer la organización. Esto más que reparaciones individuales por cada combatiente, tienen que ser reparaciones como organización de parte de las FARC, pero debo decirles que la Fiscalía en este momento tiene un plan muy importante que está llevando a cabo de localización de bienes de las FARC de procedencia ilícita. ¿Cómo evitar que no pase con los bienes de Mancuso, que eran bienes que fueron despojados y ahora se los van a entregar a otras víctimas? Sí, ahí tenemos que tener un gran cuidado porque no fue afortunada la política de reparación en el proceso con las autodefensas, pero sin perjuicio de los bienes que entregarán las FARC en su momento como parte de la reparación, lo importante es que el Estado colombiano, la Fiscalía, conjuntamente con el Gobierno Nacional y Fuerza Pública, tenemos una política de Estado institucional de recuperar y de extinguir los bienes adquiridos ilícitamente por las FARC. Señor fiscal, ¿qué garantía hay? ¿Quién garantiza y cómo se garantiza de que estos 15.000 guerrilleros que dice usted que van a quedar libres no se conviertan en bandas criminales? Precisamente uno de los elementos fundamentales es una gran política del posconflicto. Creo que uno de los defectos del proceso de justicia transicional con las autodefensas es que no hubo una verdadera política de reintegración a la vida social. En primer lugar, porque no se definieron claramente las reglas de juego, las reglas jurídicas. Hubo una zona de incertidumbre, unos vacíos normativos frente a los desmovilizados de las autodefensas y eso lo que permitió es que muchos desmovilizados de las autodefensas del antiguo paramilitarismo entraran a engrosar las filas de las bandas criminales. Entonces, en primer lugar, tiene que haber seguridad jurídica, reglas claras de juego, una política de reincorporación a la vida social, una verdadera política para el posconflicto y un elemento fundamental, que si queremos
una reincorporación de la guerrilla a la vida civil, tenemos que abrir los espacios de participación política para todos los miembros de las FARC, así hayan cometido graves violaciones a los derechos. ¿Curules directas? Ese es uno de los debates, eso se ha planteado en el pasado, inclusive el mismo presidente Álvaro Uribe, en el momento en que presentó un referendo durante su administración, planteaba, si mi memoria no me falla, la posibilidad de curules directas para los miembros de la insurgencia. Doctor, Señor ¿cómo fiscal, termina en el el- caso de Simón Trinidad se plantea en este modelo de justicia transicional de pronto que él pueda regresar al país. Esa sí es una decisión autónoma de la justicia norteamericana, en los cuales pues Colombia no puede tener ninguna injerencia. Nosotros tenemos que respetar la autonomía de la justicia de los Estados Unidos frente a las personas que se encuentran condenadas. Doctor, ¿cómo evitar esos procesos eternos que pasaron con los paramilitares? Mire, este proceso, además de que debe cumplir con los elementos básicos de justicia penal internacional de investigación y sanción, tiene que tener un cierre. Tiene que existir seguridad jurídica. Esto significa que una vez culminados todos los procesos de justicia transicional, que son procesos que van a tener macrosentencias, donde se van a investigar violaciones masivas a los derechos humanos, donde la perspectiva es investigación de delitos de sistema, pues una vez dictadas las sentencias tiene que existir una cosa juzgada universal y hacia futuro debe cerrarse la posibilidad de seguir investigando individualmente los casos del conflicto armado colombiano. Es decir, no se trata de leyes de punto final, se trata de un modelo de justicia que, cumpliendo con el deber de investigar y sancionar hacia futuro, una vez reparadas las víctimas, cumplida con la verdad, con los deberes internacionales, se cierre definitivamente la posibilidad de investigar los delitos del conflicto armado colombiano. Señor fiscal, ¿es cierta la versión que usted va a estar un año más en el cargo? No, eso no es verdad, pero podríamos plantear eso en la justicia transicional, ¿no es cierto?